Sean bienvenidos a esta nueva clase del curso de Java desde cero, donde estaremos llevando el tema de la clase Math. La clase Math es una clase que está predefinida en la API de Java y que normalmente utiliza métodos estáticos. La clase Math nos permite realizar cálculos desde los más sencillos hasta los más complejos, donde lo realiza a través de métodos que están especializados en la misma. Estos métodos tienden a ser estáticos. Posteriormente veremos qué significa métodos estáticos. Pero, ¿qué se entiende por clase en Java? Bueno, una clase en Java no es más que aquella plantilla que es la que le da forma al objeto. Es la que especifica los datos y el código que operará en esos datos. Java usa especificación de clase para construir objetos. Los objetos son instancias de clase. A ver, una instancia de clase es un objeto perteneciente a una clase determinada que hemos creado nosotros o que esté predefinida en la API de Java. Porque bueno, en Java existen dos tipos de clases, las que están ya predefinidas y las clases que creamos propiamente nosotros. Por tanto, una clase es esencialmente un conjunto de planes que especifican cómo construir un objeto. Es decir, es la plantilla que utilizamos nosotros para darle forma a los objetos, para darle estado inicial a través de constructores. Todo esto lo veremos posteriormente cuando entremos en detalle en la programación orientada a objetos. Los métodos que se pueden utilizar en Java son precisamente los métodos de instancia y los métodos de clase. En el caso del modificador, los métodos de instancia son métodos que tienen un modificador por defecto y los métodos de clase son estáticos. Es decir, que la sintaxis para tratar un método de instancia sería el nombre de la instancia, punto, y a continuación el nombre del método que se desea utilizar. Si es un método de clase, sería la clase, o sea, el nombre de la clase, punto, método. En el caso de nosotros, como vamos a utilizar en el video de hoy la clase Math y los métodos de la clase Math tienden a ser estáticos, o sea, son métodos estáticos, pues vamos a tener que utilizar primeramente el nombre Math, punto, y el método que utilizaremos. Estos métodos operan sobre, en el caso de los de instancia, operan sobre variables de instancia, y en el caso de los métodos de clase operan sobre variables de clase precisamente. Los métodos de la clase Math los tenemos resumidos, algunos, acá en estas tablas, y nos permiten, por ejemplo, los modificadores son métodos, todos son estáticos, algunos de tipo double, otros de tipo float, de tipo entero, de tipo long, etcétera. Por ejemplo, el primer método, ABS, que recibe por parámetro, o sea, dentro de los paréntesis se escriben los parámetros, y recibe un parámetro de tipo doble o de tipo double y, por ejemplo, devuelve el valor absoluto de un dato de tipo double. Como pueden observar, el método ABS se repite 4 veces porque recibe por parámetro datos de tipo double, de tipo float, de tipo int, de tipo long, y bueno, básicamente él trabaja igual, lo que simplemente él acepta datos de distintos tipos, como podemos observar. Aquí tenemos otros métodos de la clase Math que, como pueden observar, también son métodos estáticos. En este caso, en esta tabla, todos devuelven un dato de tipo double. Por ejemplo, tenemos aquí el coseno, que recibe por parámetro un valor de tipo double y devuelve el coseno de un ángulo. Tenemos x, que recibe por parámetro un double y devuelve un valor perteneciente a la función exponencial de la forma x elevado a la a. Y aquí tenemos, por ejemplo, el logaritmo, que recibe un double por parámetro y devuelve el logaritmo natural o neperiano de un valor. Otros métodos de la clase Math puede ser método POW, que lo vamos a utilizar en el video de hoy, que devuelve la potencia del primer parámetro elevado al segundo, es decir, sería a elevado a la b. Este método de la clase Math es útil puesto que
en cálculos sencillos no resuelve tantos problemas, pero a la hora de la complicación, o sea, a la hora de que se complican los cálculos, sí es un método muy efectivo. Tenemos el método random, que devuelve un valor aleatorio que está entre 0 y 1. Claro, es un valor de tipo double. Devuelve un valor de tipo double que está entre 0 y 1. Y así tenemos otros métodos, por ejemplo el round. Aquí vamos a hacer hincapié un momento en el método round, porque devuelve un entero y devuelve un long. Ahora, él devuelve un entero cuando le pasamos por parámetro un dato de tipo float, y devuelve un long cuando le pasamos por parámetro un valor de tipo double, y ahí se encuentra especificado en la columna de la parte derecha. Y bueno, por último tenemos aquí el seno, que devuelve el seno de un ángulo, y bueno, lo devuelve de tipo double. También tenemos el método SQRT, que recibe por parámetro un double y devuelve la raíz cuadrada de un valor de tipo double precisamente. Y aquí tenemos otros métodos como la tangente, devuelve la tangente de un ángulo. Y aquí tenemos un método para convertir un ángulo de radianes a grados y de grados a radianes, 2 degrees y 2 radians. También en la clase MAT existen predefinidas dos constantes, la constante pi y la constante de Euler. Mat.pi, como que es una constante, pero es estática, es una constante estática, por lo tanto también se va a utilizar el nombre de la clase punto y el nombre de la constante. Y tenemos la constante de Euler, que también es estática, por lo tanto la sintaxis es similar a la anterior. En este caso devuelve el valor de la constante pi, y aquí en este caso devuelve el valor de la constante de E. Bueno, y para que no se torne aburrido el video, veamos el siguiente ejemplo en Eclipse, donde crearemos una clase nueva que le vamos a llamar clase mat. Le pedimos a Eclipse que nos construya el método main y le damos finalizar. Bueno, vamos a crear una variable de tipo double que le vamos a llamar x y le vamos a dar un valor inicial de menos 23. También crearemos una variable, otra variable de tipo double que le vamos a llamar y. ¿Y qué pretendemos con esto? Pretendemos que y obtenga el valor del módulo de 23, o sea que y obtenga el valor precisamente del valor absoluto de x. ¿Cuánto vale x? Menos 23. Por lo tanto, y, si le asignamos a y el valor absoluto de x, le estamos asignando a y el valor absoluto de menos 23. Y el valor absoluto de menos 23 es precisamente 23 positivo. ¿Y cómo se obtiene ese valor absoluto? Bueno, a través de la clase mat, y vamos a utilizar el método ABS, que es el que determina el valor absoluto de un número. Por lo tanto sería punto ABS. Le indicamos que vamos a insertar un parámetro de tipo double, y ese parámetro es x precisamente. ¿Qué es lo que hay almacenado en y precisamente? Bueno, en y lo que hay almacenado ahora es un 23, porque le estamos aplicando a x el método ABS, y el método ABS va a devolver un valor positivo, como es lógico, puesto que el valor absoluto siempre es positivo. Por lo tanto, vamos a imprimir lo que tiene almacenado la variable y. Ejecutamos acá el programa, veamos acá en consola y vemos que es un 23 lo que hay almacenado, puesto que el método ABS nos ha devuelto ese valor positivo. Bueno, veamos el siguiente ejemplo donde nos piden que calculemos el perímetro de un semicírculo cuyo radio mide 2 unidades. La fórmula para calcular el perímetro de un semicírculo en función del radio, claro está, tenemos que el perímetro es el producto de pi por el radio más 2 multiplicado por el radio. Pero bueno, en la fórmula de abajo lo que hacemos es factorizar la fórmula que está acá. El radio es factor común, por lo tanto sería el radio multiplicado por la suma de pi más 2.
¿Cómo logramos esto en un programa en Java? Bueno, precisamente vamos a ir a Eclipse a resolver este problema y ustedes atentos. Acá tenemos lo que nos plantea el problema y tenemos las fórmulas acá para utilizarlas. Claro, está a modo de comentario, por lo tanto esto que está escrito acá no afecta la ejecución del programa. Para comenzar a resolver este sencillo ejemplo, declaremos una variable de tipo double que le vamos a llamar radio, y ese radio tiene un valor inicial de 2 unidades. También debemos declarar una variable de tipo double que le vamos a llamar perímetro, puesto que es aquí en esta variable donde vamos a almacenar el valor que tiene ese perímetro. Ahora, ¿cómo podemos estructurar la fórmula? De una forma o de la otra. Al final va a dar lo mismo porque la fórmula está escrita en dos formas diferentes. Acá está más simplificada, pues podemos utilizarla de abajo. Acá yo voy a utilizar las dos notaciones para que vean que igualmente se puede operar de las dos formas. Claro, esto es un problema matemático bien sencillo. Sabemos que una fórmula que está factorizada opera igual que una que no lo esté. Lo que claro está, si está factorizada, los cálculos se nos facilitan un poco más. Vamos a utilizar primeramente esta que está acá. Y lo vamos a hacer así, a modo, el comentario lo vamos a copiar. Y el perímetro. ¿Qué es lo que vamos a almacenar en perímetro? Bueno, el perímetro va a ser igual a pi. Pero ese valor de pi, ¿cómo lo obtenemos? Bueno, tenemos que acceder a la clase mat.pi. Mat.pi lo que hace es devolver el valor de pi. Ahora, eso lo multiplicamos. Recuerden el operador de multiplicación por lo que tiene el radio, o sea, el valor que tiene almacenado el radio. Y lo sumamos con el doble de ese radio. Y el doble es multiplicar 2 por lo que vale el radio. Y ahora lo que nos resta es imprimir en pantalla el valor del perímetro. Ejecutamos este programa y nos da un valor de 10,28, bueno, una serie de decimales. Ahora, si en lugar de utilizar esta fórmula utilizamos la que está factorizada, bueno, igualmente nos tiene que dar el mismo valor. Vamos a copiar el comentario para poder guiarnos. Normalmente cuando los programadores realizan sus programas van situando comentarios para poder guiarse ellos y bueno, programadores que vienen detrás a continuar el programa o a trabajar en ese proyecto. Bueno, los comentarios juegan un papel sumamente importante puesto que sirve como guía. Bueno, ahora el perímetro lo vamos a calcular pero por la fórmula que está factorizada, por lo tanto sería, aquí nos dice que hay que multiplicar el valor que tiene radio, pero a la variable radio no le hemos llamado R, le hemos llamado radio precisamente, por lo que vale pi, pero para obtener el valor de pi es necesario utilizar la clase mat y el método pi. Esto sumado con 2. Ponemos el punto y coma y ahora nuevamente podemos imprimir el perímetro. Vamos a copiar la instrucción y primeramente nos va a imprimir el perímetro perteneciente a esta fórmula y después nos va a imprimir otro valor de perímetro perteneciente a esta fórmula. Como ambas fórmulas tienen una equivalencia, pues nos va a imprimir en ambos casos el mismo valor y veamos que nos devuelve el mismo valor exactamente. Claro, esto no es nada de innovación, simplemente es algún problema matemático sencillo, pero que aquí lo que nos interesa es la sintaxis que empleemos en el lenguaje. Bueno, este código lo voy a borrar
Ustedes si desean lo pueden comentar. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo con el método POW. Para realizar este ejemplo vamos a declarar dos variables. Una que se llame base y le vamos a dar un valor inicial de 4. Y a otra que también va a ser de tipo double, pero que la vamos a declarar en la misma línea, que se va a llamar exponente. Y le vamos a dar un valor de 2. También vamos a declarar otra más que se llame potencia. Bueno, potencia va a ser igual. Como nosotros lo que queremos es elevar 4 a la 2, bueno, nos quedaría de la siguiente manera. mat.pow. Ya Eclipse nos da, el asistente nos pide que insertemos un valor primero de tipo double, separado por una coma, y otro valor de tipo double. Pero ya tenemos esos valores. Aquí sería base y aquí sería exponente. Cerramos con el punto y coma. Aquí sería entonces, para imprimir en consola, bueno, system.out y lo que queremos imprimir es precisamente la potencia. Claro, 4 a la 2 es 16, nos tiene que devolver un 16 en consola. Podemos ver que nos devuelve 16.0, que al final es un 16. Ahora, si queremos poner esto un poco menos escueto, podemos decir la base más base, o sea, más lo que tiene almacenado la variable base, elevado a lo que tiene almacenado exponente, es y bueno, lo que tiene almacenado potencia. Si ahora ejecutamos, la base 4 elevado a la 2 es 16. Es decir, una concatenación de string con valores de variable nos permite realizar esto que vemos acá en consola. Bueno, ahora trabajaremos con el método sqrt para ver un sencillo ejemplo. Cómo le damos la raíz cuadrada a un número. Primero declaramos, por ejemplo, una variable de tipo double, que le vamos a llamar x y le vamos a dar un valor inicial de 49. También declaremos una variable para almacenar la raíz y precisamente se va a llamar raíz. Esa variable raíz la podíamos haber declarado en la línea anterior, o sea, acá, y nos ahorrábamos una línea. Pero, como siempre lo hacemos de esta manera, bueno, vamos a variar en este caso. La variable raíz precisamente va a almacenar la raíz cuadrada de 49, pero la variable que almacena el 49 es x precisamente, por lo tanto va a ser mat.sq. Ya aquí el asistente nos está dando la facilidad de no tener que teclear el método, y acá entonces le insertamos a lo que le vamos a dar la raíz, que es precisamente a x. Ahora imprimimos en consola. Lo que tiene almacenado la variable raíz y nos tiene que dar un 7.0. Ejecutamos, verifiquemos en consola y nos da un 7. Ese 7 precisamente es la raíz de 49. Bueno, y si por casualidad se nos ocurre declarar la variable de tipo entero, en ambos casos, bueno, ya automáticamente vemos que Eclipse nos da un error, pero para ello podemos hacer una refundición y ya no hay problema, el error desaparece, volvemos a ejecutar y ahora simplemente lo que va a aparecer es un 7, puesto que estamos tratando con enteros y no con double.
Bueno, y hasta aquí lo que teníamos preparado para hoy en este video, y nos veremos en un próximo donde seguiremos viendo ejemplos sobre la clase MAT, pero a modo de ejercitación. Hasta pronto.